Tamara, estaba cayendo en la cuenta de que buena parte de tu trabajo como periodista ha consistido en escuchar a la gente. Tú te has convertido en una periodista muy reconocida a partir de programas como el de la cadena SER, de Hablar por Hablar. Y luego has publicado un libro muy recientemente, Sin ti, que también está basado en conversaciones con gente. Yo no sé si tú cuando eras pequeña, cuando eras niña, ya te gustaba mucho escuchar a la gente, escuchar a tus amigas o escuchar a tus padres o a tus abuelos. Pues fíjate que me gusta más hablar. ¿Hablar por hablar? Pues sí, mira que es que yo soy una habladora nata y además muy pesada. Muy pesada, me gusta mucho hablar hasta el punto en el que canso a la gente que está al lado y me canso yo de hablar. Entonces cuando llegó el programa... Hablar por hablar. Hablar por hablar, claro, de repente daba una vuelta total a lo que yo era, ¿no? Cuando uno es periodista lo que pretende o la idea que tiene es contar cosas y en este caso la vida giraba y lo que ocurría es que la gente me contaba cosas, que además luego yo no recontaba, porque claro, el periodista recibe información y después la transmite, pero en este caso los oyentes hacían todo. Ellos contaban la información y luego eran ellos también los que se la iban transmitiendo. Mi papel era solamente la de mediadora. Tú has dicho que eres muy pesada hablando, pero yo creo que los pesados se distinguen precisamente porque no saben escuchar, porque solo les interesa hablar y contar su vida. Y en cambio yo creo que tú te has distinguido porque además de que es verdad que te gusta mucho hablar, y además lo haces muy bien, has aprendido muy bien a escuchar, que es un arte, saber escuchar. Es muy importante que estemos atentos a lo que nos dice el otro, porque en una conversación muchas veces estamos pensando en qué voy a decir yo después. A ver cómo pillo lo que dice, a ver qué chiste voy a contar yo después, ¿no? En una cena con amigos se nota mucho, el que está aprovechando cada punto para de repente ser el protagonista. Y hacer 5 años un programa como este, yo lo que creo y en lo que confío es en que me ha enseñado muchas cosas como periodista, pero sobre todo me ha enseñado cosas como persona. Ese es el gran bagaje que yo saco de Hablar por Hablar. En aquellos 5 años, que fueron miles de noches, sí. Escuchaste todo tipo de historias de la gente que llamaba de madrugada a la cadena SER, a tu programa, y te contaba su vida más íntima, más desgarradora, más divertida, más conmovedora. Y yo creo que escuchaste historias fantásticas, ¿no? Y incluso llegaste a publicar un libro recopilando algunas de esas mejores historias. ¿Cuál de esas historias ahora mismo, con el paso del tiempo, se te ha quedado marcada a fuego en tu memoria? ¿Qué historia me persigue? ¿Qué historia te persigue? ¿Qué historia de repente te sorprendes a ti misma recordando aquel momento en que aquel oyente te llamó para contarte eso? Muchísimas. No hay una historia que yo recuerde con especial cariño, porque cada noche tenía algo muy especial, o que me hacía sonreír, o que me hacía partirme de risa, o que me hacía llorar. Yo nunca tuve ese muro del que habla mucha gente, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible que puedas hacer un programa cada noche donde te cuentan cosas y tú no sentirte afectada? Yo me sentía completamente afectada. Pues acabarías hecha polvo, ¿eh? Sí, yo he salido del programa llorando, he llegado a casa, he contado lo que ha pasado, he seguido llorando, de la misma manera que he salido partida de risa, he llegado a casa y no podía dormir de la gracia. Y me acuerdo, además, me hacían gracia cosas muy tontas. Por ejemplo... No me hacen gracia muchos, pues fíjate, es que lo que voy a contar es que es una chorrada, pero yo recuerdo que me estuvo riendo. La cosa es que llamó a alguien y dijo que había conocido a un chico por internet, esta cosa que está tan de moda ahora. ¿Una chica o un chico? Era una chica. Entonces, la verdad, te va a hacer gracia de lo bobo que es, pero a mí me hizo reír mucho. Me encanta el humor bobo, o sea que estás con el público perfecto. Pues mira, dijo, no, pues es que claro, he conocido a alguien por internet, le voy a invitar a casa a cenar y no sé qué cena poner. Entonces, pregunto a los oyentes a ver qué ideas originales me pueden dar para ver qué hago de cena. Entonces empezó a llamar la gente y decía, pues yo sorprendí mucho a la gente con plato tal, del tal. Pues yo lo que propongo es que ponga unas velas que huelan a no sé cuántos, tal, así un montón de ideas, ¿no? Y yo tomaba nota de todas las ideas porque yo pensaba, oye, pues alguna vez a lo esto me mejor sirve a mí para me mí. sirve, ¿no? Y entonces llama uno y dice,
Mira, yo creo que tiene que hacer una cena sin comida. Dice, si quieres realmente sorprender... Pero que esté la mesa puesta, claro, y que no haya nada. Que no haya nada. Entonces que ya llegue, abra la puerta y digo, hola, mira, he preparado estos canapés y el plato vacío. Dice, entonces yo pensaba en esa situación y no podía parar de reírme, pero que lloraba. O sea. Y dice, claro, imagina, pues siéntate y fija, he estado toda la tarde preparando el primer plato y tal. Y los platos vacíos. Pues eso, fíjate que no es... ¿Y tú lo has puesto en práctica luego? No. Pues me acabas de dar una idea, ¿eh? Porque además sale baratísimo y no te cuesta ningún esfuerzo. Con lo desastroso que soy yo para cocinar, me acabas de salvar la vida. Es que además imagínate que la situación no era de invito a un colega a cenar. Porque sí, bueno, te puede entender la broma, a quien no conoces de nada. Entonces, pero desde luego diría, estoy logras viendo visiones. sorprenderle. Porque él pensaría, es imposible, he perdido la cabeza. En realidad sí hay comida, pero yo no la estoy viendo. Claro. No, creo que cada uno en su paranoia tendría que interpretar esa cena de una forma distinta, ¿no? Eso, y luego, bueno, muy conmovedoras, algunas muy conmovedoras. ¿Por ejemplo? Muy conmovedoras. Recuerdo una, además la he recordado así varias veces, de un señor que nos contó que, además él no llamaba para contar eso, que es, yo siempre temía que me mintieran en hablar por hablar. Era una claro, cosa... que fueran impostores, ¿no? Sí, sobre todo no tanto porque a mí no me importa nada que alguien se invente una historia. Si y me la cuente resulta por la verosímil. radio. Si resulta verosímil, no me importa nada. De hecho, nunca voy a llamarle después para comprobar si lo que me contó era verdad o mentira. Pero sí es verdad que hay algo que te da una pista, que es que cuando alguien llama para otra cosa y de repente acaba contando su historia, pues te da una pista, ¿no? En realidad no es que la tenga pensada y haya querido un poco sorprendernos. Entonces llamó para otra cosa, para decir que la vida puede cambiar. Decía el señor, pues sí, yo además lo digo de buena tinta, que la vida puede pegar un giro. Yo veía que él no quería hablar de eso. Pero si tú les das un poco de tiempo, si no insistes, si no tienen la sensación de que les estás robando esa información, probablemente acaben contando. Y entonces decía, ¿de qué es eso de lo que no quieres hablar? Y él callado. Entonces dice, bueno, yo hace años iba haciendo senderismo con mi mujer y con mi hijo, que tenía 3 años, íbamos por no sé dónde, pues por Picos de Europa, o no me acuerdo dónde. Y dice, entonces, bueno, mi mujer llevaba al crío y yo llevaba la mochila. Y en un momento dado me dice mi mujer, oye, cámbiame la mochila por el niño porque estoy cansada. Y en ese cambio ella resbaló por el precipicio y cayó a un río muy caudaloso. Cuando ella iba con la mochila. Cayó con la mochila, él quedó con el niño y la mujer cayó. Entonces él ató, además dice, yo até a mi niño con el chándal a un árbol y me tiré por el terraplén para salvarla. Y el río iba muy caudaloso. Además él dio el nombre del río, el nombre de... que también son datos, ¿no? Dio el nombre de todo con toda naturalidad. Y la agarré por las manos y hubo un momento en el que no podía seguir sujetándola. Entonces pensé, la tengo que soltar. Porque miré al niño, estaba atado, tenía 3 años, miraba a ella y digo, es que nos vamos los dos. Entonces le dije, tengo que soltarte, amor, tengo que soltarte. Yo le dije, ¿qué fue lo último que le dijiste? No pregunte más. ¿Qué fue lo último que le dijiste antes de soltarla? Y él dijo, ya nos encontraremos en otro lugar. Y la solté. Y yo esa historia... Bueno, luego la encontraron muerta al día siguiente, a 1 kilómetro de donde él la había soltado. Entonces, bueno, él contaba que había estado 8 años pasando una depresión que ni se afeitaba ni nada. Dejó al niño a cuidado de los padres, o sea, él se anuló de la vida. Y entonces, él decía, hasta que un día recibí una llamada de mi antigua empresa, Planeta de Agostini, y me dijo, queremos que te reincorpores. Habían pasado 8 años. Bajé al barbero por primera vez en 8 años, me afeité y salí adelante y tal. Entonces yo he pensado muchas veces que, claro, en realidad la historia te conmueve. Joder, es pero, que es fortísima. Sí, porque la vida nunca te... O sea, eso que nos preguntaban de pequeños, ¿no? ¿A quién quieres más, a tu padre o a tu madre? ¿A quién quieres más? Es que de repente ahí la vida te sitúa en un lugar muy perro, ¿no? Sí, esa decisión terrible, hago? ¿no? Y luego he pensado muchas veces si a un hijo le hubiera soltado, o sea, ¿por qué la soltó? ¿Tú soltarías a tu madre? ¿Soltarías...? Bueno, es que prefiero no pensarlo. No pensarlo, pero la cosa es que la soltó, ¿no? Es una historia maravillosa.
y durísima, pero es verdad que te hace pensar mucho. El otro día leí una entrevista con Dustin Hoffman que planteaba un dilema, no exactamente parecido, pero que me lo acabas de recordar. Él hablaba del sentido de la vida, de los seres, de lo que importa el valor de una vida, y hablaba de la cultura. Y planteó este dilema, dice, si tú estuvieras en el Museo del Louvre y se provocara un incendio, y tuvieras que decidir entre salvar la Gioconda o un gatito abandonado que hay al lado, ¿qué harías? Bueno, habría que saber en qué estado está el gato abandonado. Probablemente el gato ante el humo, ¡fum! La única que no se puede mover de ahí es la Gioconda. Es una buena respuesta. No, un gato abandonado. Si estamos hablando de a lo mejor de un niño indefenso, una persona mayor y tal, indudablemente, pero... Bueno, Dustin Hoffman decía que él no lo dudaría y que salvaría al gato. El gato. Un gato abandonado en la Gioconda. Imagínate si Dustin Hoffman te llama por teléfono para contarte este dilema. Yo no sabría qué hacer. Y eso que a mí, vamos, tengo 2 perros. Bueno, tenía, porque acaba de morir la perra mayor, pero no sé. Claro, es más difícil eso a decir. Claro, el dilema está ahí. No hay dilema si dices entre la Gioconda o una persona mayor que no... No, claro, ahí no. No, ahí no hay... El problema es que es un gato. No hay duda. ¿Pero la Gioconda luego te la quedas? No, la Gioconda... Hombre, si te la quedas entonces sí que no hay dilema. No, él de alguna manera lo que reivindicaba era el valor de un ser vivo, el valor de una vida, aunque fuera un gato, que no fuera una persona, al lado de una obra de arte. Hombre, yo creo que una obra de arte tiene mucha vida, tiene mucha vida. Eso es una buena reflexión y además provoca mucho placer y mucha alegría y aumenta el valor de la vida de todos los seres humanos, ¿no? El hecho de que exista también, ¿no? Sí, es verdad, porque cuántas veces un buen poema, una novela te ha salvado de una crisis, ¿no? En realidad yo siempre digo que los artistas o toda la gente que hace algo bueno por la humanidad, y escribir un verso que tú recuerdes es ya algo bueno para... Desde luego que sí. Pues no fallecen, pero no mueren. No mueren, o sea, es que los legados quedan vivos. Hacen, no sé, van alimentándonos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que salvaría la Gioconda después de esta conversación contigo. Pero si te la quedas. No, que no me la quede. Y has dicho que aprendiste mucho en aquellos 5 años, ¿no? Aprendiste mucho, yo creo que, aparte de aprender a escuchar, aprendiste mucho de la condición humana, ¿no? Muchísimo. Fíjate, hablaba con pues esta conversación la tuve hace 2 o 3 días, con unos colegas. O sea, no soy nada original, ¿eh? No, sí. Sí, iba por otro lado. Estábamos hablando de lo que los padres quieren a los hijos. O sea, los padres quieren muchísimo a los hijos. De hecho, ellos hablan, yo no tengo hijos, pero siempre que hablas con una madre o con un padre, es un amor que ellos describen como incondicional. O sea, harían todo. Yo creo que es el único tipo de amor incondicional. Pues en Hablar por Hablar, yo también aprendí lo que los hijos quieren a los padres. Probablemente no es un amor incondicional, es un amor desmesurado. Yo recuerdo de chavales que hablaban, que habían estado, bueno, habían tenido familias muy desestructuradas, habían acabado en casas de acogida, alguno contaba yo, en un año podía ver a mi madre solo una vez, el día que ella, imagínate, pues mi madre tenía problemas con el alcohol, tal, el día que venía a buscarme, o sea, yo no dormía esa noche. O sea, los hijos tenemos un amor hacia los padres que yo creo que no está valorado. Siempre se habla del que tienen los padres a los hijos, pero ¿y nosotros a nuestros padres? Les queremos muchísimo. Sí, sí, bueno, no te puedes hacer ni idea lo que yo he querido a los míos. Sí, ¿ves? Eso lo aprendí en Hablar por Hablar. No es que no sepamos que les queremos, porque desde luego lo sabemos. Sí, pero hay una especie de mitificación con respecto al amor del padre al hijo, y falta el amor del hijo al padre, que es profundísimo. De hecho, bueno, en el libro que aparece la muerte del padre, ahí se ve claramente como la pérdida del padre es una pérdida del progenitor, de la referencia, del suelo, el vértigo ante la vida sin él.
Porque es verdad, cuando tenemos padres nos sentimos cobijados y queridos y amados, y cuando los perdemos, la vida es mucho más difícil. No, y además es un tipo de dolor el que se siente que no se parece a ningún otro tipo de dolor. Es un dolor muy específico y muy vertiginoso, muy duro. Acabas de referirte al libro que acabas de publicar, que es un libro muy especial, muy original de planteamiento, y me gustaría que me explicaras por qué decidiste escribir un libro así. Se trata de 4 historias alrededor de 4 personas que han perdido a un ser querido. El caso de Inma Chacón, que perdió a su hermana gemela, la escritora Dulce Chacón. El caso de Beba, la hija del historiador Javier Tusell. El caso del músico de Marlango, Alejandro Pelayo, que perdió a su profesora de piano. Y el caso de Victoria Rodríguez, la actriz viuda de Antonio Buero Vallejo. ¿Por qué decides emplear 2 años de tu vida en escribir un libro alrededor de esta historia que es tan peculiar, tan dura, al mismo tiempo tan universal, y con el que cualquiera se puede sentir identificado, porque todos hemos perdido a seres queridos? Y yo leyéndolo, pues te decía antes que me he conmovido y también he sufrido, ¿no? Porque cuando te sientes identificado hasta tal punto, de alguna manera eso te cala muy hondo y bueno, es muy emocionante, muy conmovedor y muy desgarrador. Pero tenía yo la curiosidad de saber por qué nace en ti la idea de este libro. Pues el tema de la ausencia es un tema al que recurro con bastante frecuencia en mi vida. Al tema de la ausencia. Yo siempre estoy pensando que perdí, que porque ya no hablo con tal persona, ¿no? En general. Es un gran tema, ¿eh? El tema de la ausencia. De repente personas que pasan por tu vida y un día no están. Yo afortunadamente mantengo a muchos amigos de hace muchos años. No tengo amigos nuevos. Bueno, la gente nueva en realidad no es amiga, pero no tengo amigos nuevos, tengo muy pocos. Casi todos los arrastro, afortunadamente, desde hace mucho tiempo. Pero sí me preocupaba el tema de la ausencia, porque cuando alguien muere siempre pensamos en, joder, qué faena, ¿no?, para él, que ya no está. Pero ¿y los que se quedan? Los que se quedan son los que están viviendo ese dolor. Sí, porque quien muere no es capaz de lamentar su propia muerte. Claro, y se magnifica, ¿no? La persona que muere, al morir, ya te estás magnificando, te haces más grande, probablemente de lo que fuiste en vida. Igual que Hablar por Hablar te dejó legados muy importantes, ¿no? Y enseñanzas y lecciones sobre la condición humana. Este libro, que trata sobre un tema como la muerte y como la ausencia, también después de este libro, de alguna manera, has adquirido otra visión sobre las cosas, sobre la vida, sobre la felicidad, sobre la necesidad de decirle a la gente cuando está viva lo que le queremos, porque cuando te das cuenta de que se va a ir, es como que te entra una ansiedad por decirle te quiero, te he querido. Y de alguna manera este libro, fíjate, yo creo que planteado en principio sobre la idea de la muerte y de la ausencia, es un homenaje a la vida, ¿no? Un homenaje total a la vida, y a la vida cotidiana. O sea, la vida que compartimos. Los 4 protagonistas tienen, además de una vida privada, una exposición pública. Y no, el homenaje es a la vida privada y a la vida de puertas para adentro. Y sobre todo me ha hecho aprender mucho de la vida, pero sobre todo de la muerte, ¿eh? De la muerte. Murió mi abuelo, recuerdo 2 días antes de empezar el informativo en la 2, me llamaron, estábamos haciendo la rueda de prensa. Y cuando yo salgo de la rueda de prensa tengo 7 llamadas perdidas de mi hermana, que uno sabe que ha pasado algo. Porque ellos ya sabían que yo tenía la rueda de prensa, entonces bueno, o era muy importante o nadie iba a llamar 7 veces. Sí, de esas llamadas que te alarman. Te alarman, sí. Y entonces ha muerto el abuelo. Y con mi abuelo yo tenía una relación muy especial porque mi abuelo es pintor artístico. Y bueno, un hombre muy inquieto intelectualmente y que para mí ha sido un ejemplo. Yo me escribía cartas con él, cartas a mano, nos escribíamos no por email, cartas. Sí. Entonces, pues imagínate qué palo, ¿no? Pues después de haber escrito el libro yo entiendo de otra manera la muerte. Creo que la muerte te sitúa en la vida y te sitúa en función a la gente que te ha querido. Tu legado es la gente que te ha querido y eso lo he aprendido con el libro. Entonces, aunque estaba muy triste,
con la muerte de mi abuelo estaba muy tranquila, porque estábamos en el entierro y yo miraba su legado, que éramos todos sus nietos, todos sus hijos, es una familia muy grande, y pensaba, o sea, en realidad, cuando te mueres, aquí es donde te quedas vivo. Y eso me lo ha enseñado el libro, porque las 4 personas que han vivido esa pérdida y que me han contado sus historias, salen adelante, y además salen adelante, vuelven a ser felices. Cuando alguien muere a tu lado, no tengas ninguna duda de que vas a volver a ser feliz. Que también es una cosa que al principio no piensas, ¿no? Crees que te derrumba, que es el fin. No, es el fin, nada, el fin. El fin solo es la muerte, para ellos, pero también lo que fueron, como les quisiste, como yo decía, en Nochevieja, que siempre nos juntábamos por mis abuelos, tenemos que seguir juntándonos, porque en realidad el abuelo hacía eso para que nos juntáramos en la mesa. Si tú has ido a comer todos los domingos a casa de tu madre y de tu padre, y un día falta tu padre, hay que mantener eso, porque le mantienes vivo. Hay que hablar, hay que contar, A mí me ha servido mucho que ellos contaran con tanta tranquilidad cosas de sus vidas más íntimas. Y eso es que necesitan sacarlo, es que no hay nada mejor que compartir eso. Es como no dejarlos morir del todo. No les dejas morir. Cada vez que ellos hablaban, cada vez que Beba hablaba de su padre, cada vez que Victoria hablaba de Antonio, Alejandro de Maite o Inma de Dulce, estaban haciéndolas revivir. Entonces eso era tan bonito, hacíamos revivir a esas personas, ¿no? ¿Y tú entiendes mejor ahora por qué la gente es creyente? ¿O hay mucha gente que es creyente? Lo he entendido siempre. Es un cobijo, desde luego. Sí, es un cobijo. Un consuelo. Es un consuelo. Afortunados los que creen, ¿no? Yo a veces pienso, a mí me gustaría creer, la verdad, mucho más de lo que creo. Me gustaría tener fe. En este momento no es que la tenga, ¿no? No entra en mis planes, no sé cómo decirte. Sí, perfectamente. Si además la fe es como un don, o se tiene o no se tiene, ¿no? Pero puede aparecer, ¿eh? Yo creo que puede aparecer. Es como un don. Te puede aparecer. Tú sabes que lo tienes o no, pero un día se manifiesta. Pero por lo que estabas comentando antes, yo creo que el verdadero, a lo mejor, no sé si lo piensas, ¿no? Que el verdadero cielo, aunque suene un poco cursi, es que los demás te recuerden con cariño, ¿no? Sin duda. Que seas una persona de buena voluntad, como dice mi padre. Que utiliza esa frase, ¿no? ¿Cómo queda? De buena voluntad, gente de buena voluntad. Pues sí. Sí. Oye, Mara, ¿y tu vocación para el periodismo es muy temprana también? No lo sé. No lo sé. O sea, yo no recuerdo desde pequeña querer ser periodista. Lo que he sido siempre he sido muy preguntona. Muy preguntona. Bueno, pues eso es una condición imprescindible para ser buena periodista también, ¿no? Sí, yo me acuerdo que, mira, cuando tenía 9 años, que hice la comunión, a una vecina mía le pedí el libro 10 años con Mafalda, que acaba de salir de Quino. Bueno, me acabas de... ¿Tú también te lo sabes? Totalmente. Bueno, te lo sabes de memoria. Me lo sé de memoria, el 10 años con Mafalda. Yo lo pedí con 9 años, entonces claro, con 9 años yo había leído algunas viñetas, yo estaba obsesionada con Mafalda, pero no entendía, por ejemplo, la parte política que he entendido después. Claro. Y me acuerdo que ella tiene una viñeta, supongo que lo conocerás. Dice, le pregunté a mi papá qué es el erotismo, que papá hace clonk. ¿Tienes esa? Papá, ¿qué es el erotismo? Entonces el padre con la nariz, se parece un poco a David Trueba, tiene un aire, el padre de Mafalda, ¿no? Se lo diré. Hace clonk y se cae. Y entonces yo pensé, ¿qué será? Pero tiene muy buena pinta. Y me dijo mi padre, lo que siempre me decían mis padres. No le hace tu padre clonk. No, me dijo, lo buscas en el diccionario. Y fuiste inmediatamente. Sí, pero yo recuerdo la viñeta y yo, ¿qué le habrá? ¿Por qué habrá clonk hecho el padre? Se ha caído de bruces. O sea, qué bonita historia, ¿no? Para explicar cómo nació tu vocación. Bueno, no estoy muy segura de que haya nacido ahí, pero bueno, sí, o sea, siempre he preguntado mucho. Antes de Hablar por Hablar, estuviste trabajando con uno de los grandes referentes del periodismo español, como es Iñaki Gabilondo, en la SER. Y esa etapa supongo que para ti sería un privilegio, ¿no? Imagínate, es que es lo que parece.
que a mí me parece que es un piropazo, ojalá dijeran eso de nosotros, ¿no? Es lo que parece, es un profesional como la copa de un pino, es exigente como es consigo mismo, lo es con el equipo. Yo me acuerdo que yo entraba a las 5 de la mañana, que iba llorando porque pensaba, ¿Por qué? qué desgraciada soy. O sea, Que me están tengo que regando levantar las tan calles. temprano. Bueno, me levantaba a las 4. O sea, mi vida en ese tiempo no tenía vida. Tenía 24 años y tenía un trabajo, pero no tenía vida, que era horrible, ¿no? Pero claro, luego aprendí muchísimo. Bueno, pues yo llegaba, ya te digo, casi llorando, con una pena, que me sentía muy desdichada. Y él entraba, yo recuerdo cómo olía Iñaki. Es que olía a una mañana fresca. Él venía, es que siempre positivo, venía impecable, oliendo eso. Te daba un buen rollo que le entrara en la redacción, porque decías, si esta persona que lleva pues 40 años trabajando está tan ilusionado y viene, pues eso, como si pasara un aire fresco, de repente, ¿qué no voy a hacer yo, no? Y como Iñaki Gabilondo, tú no te has resistido a la tentación de cambiar de medio a un programa, La 2 Noticias, que ahora mismo presentas en La 2. Y yo recuerdo hace tiempo que cuando todavía no te habían hecho esta oferta, sí que me decías que tenías ofertas que no te interesaban y que estabas muy a gusto en la radio. ¿Qué es lo que hizo cambiar en ese sentido tu criterio de abandonar un programa donde estabas tan consolidada como Hablar por Hablar para irte a La 2 Noticias? Lo que me convence tiene un nombre y es La 2 Noticias. O sea, ¿quieres decir con esto que no te hubiera No sido...? me convence la tele, no es la televisión, no es un cambio de medio, no es que yo me planteara cambiar de medio para saber qué era la televisión, ni mucho menos, no. No, lo que me convence es un proyecto y resulta que este proyecto está en la tele. Y eso es, ¿no? Sí, perfectamente. O sea, que no te seduce la idea de hacer televisión, sino te seduce algo muy especial. Muy especial. De hecho, sí es verdad que había tenido varias ofertas de televisión y en los últimos Se rumoreó años... Aquí hay tomate, ¿no? No lo haría mal, ¿eh? Estoy seguro. ¿Te imaginas, los dos? Joder, hace falta tener bastante gracia para presentar ese programa. Sí, no tengo ninguna duda, pero vamos, que lo haríamos Sí. nosotros dos, ¿Te imaginas? ¿no haríamos un buen equipo? Bueno, pues solo es cuestión de proponerlo. No, pero fíjate que yo ni me reunía cuando me llamaban, les decía, perdemos el tiempo vosotros y yo. No, pero ven, porque tú cuando te reúnes ya les tienes que escuchar, tienes que justificar por qué no lo haces. Así que yo llevaba un tiempo que cuando me llamaban decían, pues muchas gracias por haber pensado en mí, pero no. Y en esto no lo dudé ni medio minuto. Pues nada, Mara, muchísimas gracias por venir aquí. Enhorabuena por todo lo que estás haciendo, por las 2 noticias, por este libro, Sin ti, que es una maravilla. Y sabes qué te digo, que eres lo que pareces. Muchas gracias.